¿Cómo estás, hermano querido? Una vez más estamos agradecidos a Dios porque nos permite encontrarnos contigo después de esta cuarentena mundial que está atravesando el planeta, y estamos muy agradecidos a Dios porque nos ha dado la posibilidad de reencontrarnos. Este es tu canal, La Biblia Habla. Aquí presentamos, como tú sabes, estudios bíblicos para que Dios nos hable a través de su palabra y nos indique el camino a seguir de acuerdo con su criterio y su voluntad. Estamos agradecidos a Dios por la salud que nos ha dado, por esta nueva posibilidad después de un poco de tiempo que no hemos podido filmar, pues lo estamos haciendo hoy. Esperemos que hayas estado bien, que el Señor te haya permitido tener salud y que puedas disfrutar de esta cuarentena en tu casa, en tu familia, donde estés, y con salud y sobre todo con la presencia de Dios en tu vida. Vamos a iniciar este estudio de la palabra de Dios con una oración. Si me acompañas, inclinando tu rostro, poniendo tus rodillas en suelo y buscando a Dios mentalmente en una plegaria. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque estamos ansiosos de que tú nos hables y nos indiques tu verdad que tienes atesorada en ella. Gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Bendice a cada uno de los que están viendo estos videos y acompáñalos, Señor, en su vida personal, en su vida familiar, en su trabajo y en su vida espiritual. Acompaña también a aquellos que están enfermos por esta pandemia que está azotando el mundo. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano protectora sobre tus hijos y que ningún mal les venga, Señor, de acuerdo con como tú lo has escrito en tu palabra, que no tocará plaga la morada de ninguno de ellos. Gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Perdona nuestros pecados y en tus manos encomendamos el estudio de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En nuestro último estudio estuvimos viendo el mensaje final de Dios para su pueblo. Y vimos que los mensajes de los tres ángeles incluían el mensaje de la hora del juicio, el mensaje de desenmascarar a Babilonia y el mensaje a salir de Babilonia. Y vimos que los que no salgan de Babilonia recibirán una marca en su frente y en su mano, de acuerdo con Apocalipsis 13. Hoy vamos a ver, de acuerdo con Dios, con su palabra, cuál es la marca que Dios tiene para su pueblo. Dios tiene también una marca para su pueblo, así como la bestia tiene la suya, y ya la veremos en nuestros próximos estudios, cuál es la marca de esa bestia que está representada en la palabra de Dios como la iglesia falsa. Y veremos en este estudio entonces cuál es el sello de Dios que Dios tiene para sus hijos, para saber cuáles son de Él y cuáles no. Ojalá que tú y yo podamos ser parte de los sellados del pueblo de Dios. Muy bien, vamos a ver. En las lecciones que han precedido, vimos que requería a todos los habitantes de la tierra que adoren a la bestia y a su imagen y que reciban una marca o señal de su autoridad. En la presente lección se muestra que Dios tiene una marca o señal también de autoridad. Esto ayudará a definir la marca del poder que se halla en Apocalipsis 13, del 11 al 17. O sea, la segunda bestia que veía Juan, también lo vimos cuando vimos las dos bestias de Apocalipsis 13, ¿verdad? El corderito, la bestia que parecía un corderito con cuernos chiquitos, y la otra bestia espantosa y terrible que había visto el apóstol Juan. Muy bien. Entremos entonces de lleno al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué palabra se usa como sinónimo de sello en la palabra de Dios? Romanos 4:11. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 4:11, que utiliza la Biblia como
como sinónimo de sello. El Nuevo Testamento, Romanos 4:11, allí está el texto que a nosotros nos interesa. Y dice la palabra de Dios: y recibido la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos se les sea contado por justicia. O sea, recibió la circuncisión, está hablando de Abraham, ¿no? Recibió la circuncisión por señal, o sea que señal y sello para la palabra de Dios son sinónimos. Son sinónimos. Señal o sello son sinónimos. Muy bien. Continuemos con el estudio. Próxima pregunta. ¿Usa Dios un sello? Y si es así, ¿dónde se encuentra? Pues muchos te dicen, bueno, sí, es el Espíritu Santo, el sello de Dios. Otros te dicen, no hay sello, Dios no selecciona, Dios no hace excepción de personas. Pero la Biblia nos dice algo muy claro aquí. Vayamos a oír la voz de Dios, de acuerdo con Isaías, capítulo 8, versículo 16. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 8, versículo 16. Capítulo 8, verso 16. Dice así la palabra de Dios. Dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo que se debía sellar entre Dios y sus discípulos? ¿A quién les debía sellar Dios? A sus discípulos. ¿Y qué le debía sellar? Pues leemos de vuelta: ata el testimonio y sella la ley. Sella la ley, dice. No los estamos inventando. Por lo tanto, aquellos que dicen que la ley caducó, tendrían que vérselas con este texto. Porque Dios sella la ley en sus discípulos. Aquellos que le aman de corazón tienen el sello de Dios, que es los mandamientos de Dios en su corazón. Entonces, que el sello es sinónimo de señal, y que Dios tiene como señal distintiva en sus discípulos algo que ha sellado en sus corazones, que es su ley. Su ley. Muy bien. Entonces, ¿qué señal? ¿De qué es señal un sello? ¿De qué es señal un sello? Primera de Reyes 21:8. Vayamos a Primera de Reyes 21:8. 21:8, y allí nos dice de qué es señal un sello. 21:8 de Primera de Reyes. ¿De qué es señal un sello? Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y sellólas con su anillo y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Aquí está hablando de Jezabel, que usó el sello real, el anillo que tenía el rey, donde llevaba la marca de su autoridad, ¿verdad? Y selló una carta y se la envió a los habitantes que moraban en Nabot. Muy bien. Entonces, ¿de qué es señal un sello? De autoridad. De una autoridad. En este caso era el rey. La autoridad real, con el cual sellaba con el anillo y se impregnaba sobre un sello que era cera o lo que sea, y se lacraba el sobre o la carta y nadie podía abrirla. Segundo texto que nos da luz sobre este tema es Esther, capítulo 8, versículo 8. Esther, capítulo 8, versículo 8. Vayamos a lo que nos habla la palabra de Dios. Esther, capítulo 8, verso 8. Allí nos habla Dios y nos dice:
una cosa muy interesante. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciese en el nombre del rey, y sellad con el anillo del rey, porque la escritura que se sella con el anillo del rey no es para revocarla. O sea que lo que se sellaba con el anillo del rey no se podía revocar, no se podía cambiar ni abolir. Era un sello que impregnaba, o sea, se impregnaba sobre un sobre, se ponía, se lacraba el sobre y nadie podía abrirlo sino solamente el destinatario. Muy bien. Entonces, ¿dónde se halla el documento más importante de este mundo? ¿Dónde se halla? Recordemos que lo que Dios sellaba en sus discípulos era la ley. Recuérdate ese texto de memoria, si es posible. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos, Isaías 8:16. Importantísimo ese texto, sobre todo con aquellos que dicen que los mandamientos de Dios ya no corren más, ¿verdad? Si no corrieran más los mandamientos de Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Muy bien. Entonces, ¿dónde se halla el documento más importante de este mundo? Está en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20, del 3 al 17. Allí están los mandamientos de Dios. Allí están los mandamientos de Dios. Vayamos a leerlos. Éxodo 20, 3 al 17. Éxodo 20, 3 al 17. Es importantísimo leer estos pasajes porque esto es lo que Dios sella en el corazón del hombre. Dice así el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, verso 4, de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra en ellos. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Importantísimo este texto. Es el único mandamiento que junto con el que viene, con el que viene, sí, que no tiene ninguna negativa. Los otros mandamientos dicen no hagas esto, no hagas el otro, pero este dice acuérdate, acuérdate. ¿Por qué dice Dios acuérdate? Bueno, la prueba está hoy día. Muy poca gente se acuerda de que el séptimo día, el sábado, es día de reposo para Dios y no para el hombre. O sea, es día de adoración a Dios. Es de Él este día. No es para nuestro beneplácito, para nuestro placer, para hacer lo que los otros hacemos durante la semana, que es trabajar o darnos a la ocupación que nos debemos o lo que sea. Es un día especialmente dedicado para Dios, dice. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Es un día del cual debemos apartarlo para el culto a Dios, para la devoción a nuestro Creador, como recordatorio de la creación y que Él es el Creador de todo. Siguiente texto, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Verso 15.
16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni cosa alguna, dice, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de su prójimo. Y aquí terminamos entonces con los 10 mandamientos. Esto es lo que Dios sella en el corazón del hombre, que es nada más y nada menos que un trasunto del carácter de Dios. Justicia. Dios es un Dios justo. Y en estos mandamientos que hemos leído encontramos que Dios es justicia. Dios es justo, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano, dice. No dará por inocente aquel que tome las cosas de Dios a la ligera. Dios es un Dios justo y a la vez misericordioso. Pero Él conoce el corazón del hombre. Sabe que el hombre por sí mismo es imposible que pueda cumplir estos mandamientos. Entonces Él utiliza a su sellador, al Espíritu Santo, para que tú y yo podamos tener estos mandamientos en nuestro corazón y cumplirlos sin que nosotros tengamos que hacer esfuerzos inenarrables para poder cumplir con estos mandamientos que sin Él es imposible cumplirlos. Entonces, muy bien, hemos visto que la señal o sello de Dios se encuentra en esto que son los 10 mandamientos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Dónde se encuentra el sello de Dios? Entonces vayamos a Éxodo 31, 16 y 17. Allí encontraremos cuál es el sello específicamente. Sabemos que es la ley. Ahora, en la ley, ¿dónde se encuentra lo que los reyes usaban como anillo para sellar? ¿Verdad? El sellador. ¿Dónde se encuentra el sellante en la ley de Dios? Vayamos a que nos dice Éxodo capítulo 31, verso 16. Mira lo que nos dice Moisés aquí. Éxodo 31, verso 16. Dice lo siguiente: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por las edades, por pacto perpetuo. Dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y aquí salen entonces los hermanos dominicales y dicen, ven, eso era solamente para los judíos. Pero sigamos leyendo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, ¿era solamente para los judíos? No, ¿por qué? Isaías, capítulo 8, verso 16, dice lo siguiente: ata el testimonio y sella la ley, ¿entre quiénes? ¿Los judíos? No, mis discípulos. Aquellos que somos judíos por adopción, los que no hemos nacido judíos en carne, somos judíos por adopción, o sea, israelitas por adopción. Eso es un tema que también tenemos que tratar, porque muchos dicen que el grupo de los sellados del tiempo del fin, los 144.000, son solamente israelitas, y no es así. No es así, y lo vamos a ver con la misma palabra de Dios que no es así. Pero ya lo veremos, ya lo veremos. Estamos viendo señales también del tiempo del fin. En el tiempo del fin Dios también tiene un Israel, que ya no es el Israel literal, sino un Israel espiritual. Un pueblo vencedor, que tiene como característica el sello de Dios que está puesto en el corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es entonces el sello, el anillo con que cuál sella Dios? Si vemos que el sello es toda la ley, pero dentro de la ley hay algo que caracteriza al sellante. ¿Cuál es el sábado? El sábado. Lo hemos visto aquí. En Éxodo 31, 16 y 17.
Guardarán pues mis sábados los hijos de Israel, celebrándolos por las edades, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra, y en el 7º día cesó de toda la obra que había hecho. Es un día santo, un día apartado por Dios, no por nosotros. Nosotros no hemos inventado esto del sábado, lo ha inventado Dios. Dios lo ha creado especialmente para tener un día de adoración, de relación con sus hijos. Es un Dios de amor que quiere que sus hijos estén junto con Él y que tengan un día especial, todo el día especial para adorarlo, para estar junto con Él. Después 6 días tú tienes tus tareas, tu trabajo, tus quehaceres, haz tu obra, todo lo que quieras. Pero el día sábado era reposo y es reposo para Dios perpetuamente. Perpetuamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama la observancia del sábado? Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Vayamos al otro texto que nos habla acerca de este tema. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, 12 y 20. Versículos 12 y 20 del capítulo 20 de Ezequiel. 17, 18, 19, 20. 20 de Ezequiel, 12 y 20. Mira lo que nos dice el versículo 12 del capítulo 20. Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado es recordatorio de que Dios nos santifica. Así como santificó ese día, también Dios santifica a sus hijos. El versículo 20 del mismo capítulo 20:20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El sábado es recordatorio de que Dios es nuestro Dios, que Él es nuestro creador, nuestro hacedor y nuestro redentor, porque inclusive el redentor, que es Cristo, que también es Dios, reposó el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana. El sábado es el centro neurálgico de la ley de Dios. Es un día especial y el único mandamiento en donde dice acuérdate, Dios dice acuérdate. ¿Por qué? Porque el mundo se iba a olvidar. El mundo hace cualquier cosa menos acordarse. Bueno, ahora con el tema de la pandemia que estamos viviendo, muchos presidentes dicen vamos a hacer días de ayuno, días de oración y qué sé yo, pero estén convencidos que cuando pase esto, porque pasará, y cuando pase esto, volverán otra vez a su vida cotidiana y ni se acordarán del Dios creador y santificador. Porque la gente es así. En las malas, muchos recurren a Dios, pero cuando viene la bonanza, chao, ni se acuerdan. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo llama la Biblia a la observancia del sábado? Un santificación. El día de la observancia a Dios se llama santificación. La santificación se requiere para la salvación del hombre y está en la obediencia a la santificación. Cuando mora Dios en tu corazón, más obedeces. Sin darte cuenta, sin ser gravoso ni pesado, ni tengo que hacer esto, no, porque yo no puedo hacer esto, porque si empezamos a pensar así, estamos haciendo la salvación por obras. Nuestras obras, queremos que nuestras obras nos santifiquen, y no es así. La santificación es interna, no externa. Dios sella la ley en el corazón del hombre. No en el cuerpo, en el corazón, adentro de la persona. Es necesario que Dios cambie nuestro corazón, saque este corazón de piedra y ponga un corazón de carne
y nos haga semejantes a Él para poder obedecer como Cristo obedeció. Cristo guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado. En la Tierra Nueva se guardará el sábado y eso lo vimos en los primeros estudios que filmamos, ¿verdad? Aquellos que filmamos hace casi 2 años, en los cuales estuvimos viendo el tema del sábado por largos estudios, justamente porque es una de las cosas que más pisotea el mundo que se llama cristiano. Porque tú hablas con un hermano de bautista o metodista y le dices, pero entonces si la ley no existe no podemos matar. No, matar no se puede, no, es en contra de las cosas de Dios. Robar, no, tampoco. Pero el sábado es para los judíos. Eso no, eso es salvo por gracia y no por ley. Qué incoherencia, ¿verdad? Qué incoherencia. Muy bien, vamos ya casi terminando nuestro estudio de hoy. ¿Quién recibirá entonces el sello de Dios? Apocalipsis 7, del 1 al 4. ¿Quiénes recibirán el sello de Dios? Vayamos al libro de Apocalipsis, que es prácticamente el libro de los cuales estamos estudiando. Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Dice así el apóstol Juan: después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, y tiene el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, y a los cuales le era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciéndoles: no hagáis daño a la tierra o al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. La otra vuelta me preguntaba uno: ¿y dónde dice la Biblia que Dios sella a sus hijos en las frentes? Aquí lo dice, mira, Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los hijos de Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y no eran judíos solamente. Y ya lo vamos a ver que no eran judíos. Hoy lo vamos a dejar en stand-by aquí, a esto. No vamos a profundizar en este tema, que es muy interesante, pero no vamos a entrar en este tema. Nuestro tema de hoy es el sello de Dios, y el próximo tema es la marca de la bestia, porque necesitamos entender qué es lo que Dios sella en sus hijos para ver qué es lo que la bestia sella en los suyos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama de la misma obra en el capítulo 14, versículo 1? ¿Cómo se llama? Vayamos a Apocalipsis 14, 1. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Miré y he aquí, dice Juan, el Cordero estaba en el monte de Sión, y con él 144.000. Y ojo, notemos esto, aquellos que dicen que los 144.000 son simbólicos. Mira bien lo que dice este texto. Miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él oyó, dice. No, estaba viendo Juan. Juan estaba viendo esta visión. 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. El sello de Dios es el nombre es el carácter, lo que Dios es. En el antiguo Israel, cuando se tenían hijos, muchos de esos hijos, o la mayoría, o el 99% de esos hijos, se ponía el nombre del carácter o de una apreciación que ellos iban a llevar de por vida. Por ejemplo, Jacob. Ese niño que en su interior, en la panza de la madre, peleaba con el hermano para ver quién nacía primero, pues Jacob es suplantador. Es el suplantador, y fue el suplantador. De hecho, le robó la primogenitura a su hijo, a su hermano Esaú.
Lo suplantó ante su padre para recibir la primogenitura y mintió. Jacob, mentiroso, suplantador. Qué triste que a uno lo llamen Jacob, ¿verdad? Y muchos ponen esos nombres y no saben lo que significa, ¿verdad? O Jesús, que es traducido era el Salvador. Bueno, a él sí le va bien, porque él era el Salvador, pero no cualquier Jesús. No todos son Jesús, son salvadores, ¿verdad? Es importantísimo entender esto. Los nombres eran referencia al carácter de que esa persona iba a vivir toda su vida. Terrible muchas veces, porque muchos eran condenados por sus nombres, ¿verdad? Muchos eran condenados por sus nombres. Pero bueno, era así, desgraciadamente. Muy bien, entonces vayamos casi ya terminando nuestro estudio de hoy. ¿Cuál es el carácter entonces de los sellados? Tenían el carácter, el sello de Dios en su frente, que era el carácter de Dios, y la ley de Dios grabada en su corazón, dice Ezequiel. Ezequiel dice que ponía la ley en el corazón y en la mente el sello del nombre de Dios, o sea, representaban a Dios, eran representantes de Dios. Muy bien, vayamos entonces a ver cuál es el carácter de los sellados. Apocalipsis 14, 2 al 5. Dice así, lo tenemos ahí abierto, ¿verdad? En Apocalipsis 14. Y oí una voz en el cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañidores de arpas que tenían sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los 4 ancianos y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estoy leyendo la versión 1909, siempre utilizo esa misma versión de la Biblia, porque esta no está contaminada. Todavía hasta 1909 no está contaminada. La versión 1960 está contaminada. Hay cosas que se han cambiado y palabritas que se han cambiado, que cambian el sentido de los textos. Y ojo, ya lo veremos eso también. Porque también el diablo ha intentado cambiar la ley y la palabra de Dios. La palabra de Dios la ha intentado cambiar. Por eso estamos utilizando esta versión 1909. Entonces, ¿cuál es el carácter de los sellados? Llevarán el carácter de Dios, la ley, su carácter en sus vidas, y cantarán un cántico que ningún otro redimido puede cantar. ¿Por qué? Porque es el cántico de su experiencia. Ellos pasan por una gran tribulación, por una persecución, por una angustia de Jacob, por un tiempo final de Dios, en un tiempo final de la historia de este mundo, en el cual Dios los ha preparado para ese tiempo. Dan el fuerte pregón para terminar la obra de la predicación del mundo, del Evangelio a todo el mundo, y allí ellos reciben la marca de Dios y son perseguidos por los que reciben la marca de la bestia. Por eso es importantísimo, antes de ver la marca de la bestia, el 666, ¿qué significa eso? Para que entendamos que el sello de Dios, su santa ley, es lo que Dios sella en sus discípulos. Es importantísimo este tema. ¿Por qué estamos tan compenetrados con el tema del sábado? ¿Por qué? Porque justamente el tema neurálgico de controversia final será el sábado. ¿A quién adoramos? Si adoramos al Dios vivo en el día que Él ha señalado, o en el Dios que adoraban los paganos al Dios Sol, el domingo. Pero es tan importante, un día más, No, Dios lo ha establecido, ese es el punto de importancia, que Dios lo ha establecido, no el hombre.
No tiene el hombre derecho a cambiar las cosas que Dios ha establecido desde la creación hasta la eternidad. Dios no cambia. Entonces, ¿por qué el hombre quiere cambiar y forzar, ¿no es cierto? Bueno, sí, los judíos que adoran el sábado, nosotros que somos cristianos adoramos el domingo, porque el domingo es el día de resurrección, pero resulta que ningún pasaje de la Biblia hemos encontrado, y lo hemos visto, y lo hemos estudiado este tema, que en ningún pasaje de la Biblia el mismo Jesús o los apóstoles o la Virgen María o quien fuera autoriza el cambio de la adoración del día de reposo. Si Dios lo santificó, ¿quién somos nosotros para cambiar eso? ¿O qué hombre se puede otorgar el derecho de cambiar lo que Dios ha establecido? Ninguno. Ninguno. Entonces es importante esto. Es importante que entendamos que lo que Dios santificó no lo puede cambiar el hombre. No lo puede cambiar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el carácter del cántico que cantaban ellos? Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Y cantaban, dice, un cántico nuevo delante del trono y de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron comprados de entre la tierra. Por la experiencia que habían vivido ellos, cantaban eso. Esa experiencia, ese cántico triunfal sobre la bestia, la imagen de la bestia y el tiempo de angustia y todas las penurias que habían pasado, ellos cantan ese cántico nuevo, que es un canto que ninguno puede cantar porque ninguno pasó por esa experiencia. Entonces, vamos al otro texto que nos cita aquí, 15 del 2 al 4, Apocalipsis 15 del 2 al 4, y dice así: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria. Notemos, versículo 2 del 15, la victoria de la bestia, de la imagen, de su señal, del número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, de siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces es claro que cantaban el cántico de la experiencia, y esto es importantísimo. Mira, retomemos el versículo 2. Y vi, así como en un mar de vidrio mezclado con fuego, los que habían alcanzado la victoria de la bestia, de la imagen, de su señal, del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Qué importante es esto. Este pasaje es claro para entender que los 144.000 son sellados de Dios porque pasan por este tiempo. ¿Cuál? ¿Desde 1844, como dicen muchos? No. Notemos. Habían alcanzado la victoria de la bestia, primero, de la imagen de la bestia, Estados Unidos. ¿Quién más? De su señal, de la marca de la bestia. Todavía hoy día no se llevó a cabo la marca de la bestia. Está latente, pero no están marcados todavía con el número de la bestia la gente. O sea, todavía puede comprar y vender aquel que no tenga la marca de la bestia, porque no está impuesta la marca de la bestia. Por eso no podemos decir, como dicen muchos, que a partir de 1844 se lleva a cabo el sellamiento. ¿Por qué? Porque los sellados, lo estamos leyendo aquí, Apocalipsis 15, reciben el sello de Dios y cantan el cántico de ¿qué? De que han vencido a la bestia, a la imagen de la bestia, a la señal y al número de su nombre, y que están sobre el mar de vidrio teniendo sus arpas.
maravillosos este mensaje, cómo la misma Biblia nos da y nos muestra quiénes son esos 144.000 que no son simbólicos, lo hemos visto recién porque Juan vio, no escuchó, primero escuchó, pero después vio a esos 144.000 al lado del Cordero. Importantísimo esto. Muy bien, no sé si te ha quedado claro este tema. Si no te queda claro, si tienes dudas, si tienes preguntas, pues debajo del video haz las preguntas y las responderemos de acuerdo con la palabra de Dios. Este es tu canal, La Biblia Habla. Hemos terminado aquí el estudio del sello de Dios. Hemos visto que el sello de Dios es la santa ley, no el sábado. Error garrafal de pensar que el sábado solo es el sello de Dios. Isaías es claro cuando dice, ata el testimonio y sella, ¿qué cosa? La ley entre mis discípulos. El centro neurálgico de la ley. Pero no es solamente el sábado el sello de Dios. Es la sagrada ley de Dios, eterna, inmutable, y nadie la puede cambiar. Nadie. Y en esa ley que Dios sella en el corazón del hombre está el santo sábado, día de reposo separado por Dios. Por eso es tan importante esto. No es un día para hacer nuestros quehaceres, nuestra voluntad o lo que se nos canta las ganas. Es un día de adoración a Dios, para hacer estas cosas, para la causa de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para meditar en las cosas de Dios, para estar en armonía con Dios. Para eso se creó, para eso Dios creó el sábado, no que se creó, Dios lo creó, para tener relación con sus hijos y con su pueblo. Muy bien, esperemos que este tema haya sido de tu agrado, que hayas podido aprender. Toma nota de los textos, repásalos con tu Biblia. Acuérdate de darnos like, de suscribirte a nuestro canal. No pedimos dinero, no pedimos nada. Simplemente tus oraciones y el estudio y que compartas estos videos si tú ves que a alguno les falta luz o entendimiento con respecto a ciertas cosas. Si tú crees que estamos equivocados, pues también anota debajo del video, en las descripciones allí, en las preguntas, que los que tú crees o lo que tú estudias en la Biblia y dices, no, mira, la Biblia dice así, 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 tú estás equivocado, Alejandro. Pues lo aceptaremos de buen modo, lo estudiaremos, lo analizaremos y te responderemos con respeto y con altura como se merece. Que el Señor te bendiga y vamos a terminar con una oración. Doblemos nuestras rodillas y pongámonos de humillación ante Dios como respeto y oremos a Él. Pongamos nuestra mente en contacto con el cielo. Cariñoso Dios, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de haber podido estudiar tu palabra en esta hora. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Bendice a aquellos que estén viendo estos videos, que puedan, Señor, recibir también ellos el sello que tú tienes para los hijos tuyos. Bendice a tu pueblo alrededor de la tierra. Prepáralo, Señor, para los tiempos que vendrán, tiempos de angustia, de problemas, de dificultades. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad aún de poder abrir tu palabra libremente. En tus manos nos encomendamos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro. Y no te olvides que lámpara es a mis pies la palabra de Dios y una luz a nuestro camino. Que el Señor te bendiga y te guarde. Suscríbete y te esperamos en nuestro próximo encuentro. Bendiciones para todos.